asesinato de personal sanitario, asesinato de personal humanitario, asesinato de personal académico. No ha habido absolutamente ningún crimen de guerra tipificado que no haya cometido el Estado de Israel. Israel quería aprovechar el crecimiento de esta corriente política del Islam político para debilitar a la OLP. En nuestro primer capítulo tenemos que hablar de la mayor quiebra moral y política de la comunidad internacional, porque de lo que no se habla no existe. Más de 60.000 asesinados, más de 18.000 son niños, las Naciones Unidas declarando la hambruna en la zona. Hablamos de Palestina, Gaza, hablamos de un genocidio en directo, hablamos con el embajador de Palestina en España, hoy en el Contrarrelato. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por estar aquí en el Contrarrelato y principalmente quería preguntarle, para que la gente lo supiera, ¿desde cuándo es usted embajador y por qué razón? Bueno, agradezco la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, todo lo que tiene que ver con Palestina es muy especial y tal vez sea diferente. Yo llegué en el mes de marzo del año 2022 como embajador jefe de la misión diplomática de Palestina y presenté cartas credenciales al rey como tal, embajador jefe de la misión diplomática de Palestina. Luego, el 28 de mayo del año 24, el gobierno español reconoció al Estado de Palestina, por lo tanto volví a presentar cartas credenciales al rey el día 16 de septiembre del año pasado. Así que tuve el placer de presentar cartas credenciales 2 veces y de cambiar el estatus de misión diplomática de Palestina a Embajada del Estado de Palestina. Y eso además ocurrió hace poco y uno de los pocos movimientos que se han hecho dentro de la Unión Europea como se han hecho en España. ¿Qué significa qué es representar a Palestina, ¿no? Por ejemplo, aquí en España? ¿Qué significado tiene? Bueno, primero yo quiero agradecer a España en su conjunto, autoridades, gobierno, pueblo, porque realmente ha sido muy generoso con el pueblo palestino y algo que caracteriza a España es ser solidaria. También quiero destacar que España ha sido y ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo, porque lo que comenzó España junto a pocos países el año pasado de reconocer al Estado de Palestina, ahora muchos les están siguiendo los pasos. Y esto demuestra que España tenía razón cuando tomó la iniciativa de reconocer el Estado de Palestina. Y no se conformó con esto porque también tuvo la conciencia y la sabiduría de que el reconocimiento en sí no es el objetivo, sino es un paso importante y posteriormente ha trabajado para la implementación de la solución de 2 estados. Así que infinitamente gracias a España y a su gobierno. Lo que siento representar al pueblo palestino, primero que nada, es un gran orgullo, pero con humildad. Es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio representar a un pueblo que lucha por la libertad, por la justicia, por la paz, en un país que acoge a la lucha de nuestro pueblo y que acompaña a los pueblos que luchan por los valores que comparte, que son los valores humanos. Has comentado muchas cosas, pero quería resaltar, porque vemos cómo ahora hay otros países que le dan la razón a España, ¿no? Y que era el lado correcto y que sigue siendo el lado correcto de la historia, pero ¿qué ha significado la decisión que tomó España, la que ha tomado el martes en el Consejo de Ministros y la que tomó hace un año y unos meses de declarar el Estado de Palestina y el reconocimiento del Estado de Palestina? ¿Qué ha supuesto ese movimiento en la esfera internacional y europea, sobre todo? Y también la figura de Pedro Sánchez, que lo asumió como algo propio.
Mire, siempre se requiere de alguien con visión y con valor para hacer las cosas, porque siempre empezar es más difícil. Afortunadamente, aquí en España ha habido quienes han tenido el valor y la visión y tuvieron la decisión de reconocer el Estado de Palestina. Y afortunadamente otros, aunque tarde, les están siguiendo los pasos, dándole la razón que tenían todos los motivos, argumentos para dar este paso. Hoy España, una vez más, toma la delantera, la iniciativa, y tiene el valor de aplicar una serie de medidas para llamar la atención al Estado genocida de Israel y para también tocar la alarma a nivel europeo principalmente y mundial de la necesidad de que se tomen medidas para frenar el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel desde hace 2 años. Hoy mismo, Israel ha bombardeado la capital de Qatar, Doha, supuestamente a una reunión de la dirigencia política de Hamas. Según la información que se maneja, ellos se habían reunido para tomar la decisión con respecto a la iniciativa que planteó el presidente Trump para un posible cese del fuego. Mire, muchos, principalmente en Occidente, le han dado la razón a Israel el 7 de octubre y han argumentado que Israel tiene derecho a la autodefensa. Me pregunto, ¿le darían este derecho a Qatar porque ha sido agredido tanto el territorio como la soberanía qatarí? ¿Tendría Qatar el mismo derecho de Israel de la autodefensa? Yo estoy seguro que la Unión Europea, en su mayoría, no le va a dar este derecho a Qatar y le van a pedir cautela, tranquilidad, que no se apresuren, pero no le van a dar este derecho a la autodefensa. Y aquí se pone en evidencia la hipocresía de las políticas de la mayoría de los países occidentales. Has comentado y has hablado de bueno, ese argumento que tiene la gente que es fiel defensor de Israel, que defiende una respuesta desproporcionada con el objetivo de acabar con Hamas. Pero me gustaría que pudieras explicarnos que Hamas no es todo Palestina, que lo hablara también a la gente y que nos contaras cómo surge Hamas. Mire, no es ningún secreto y es importante revisar lo que dijo Josep Borrell hace unos meses. Y no es ningún secreto, es un secreto a gritos, que Israel tuvo un rol importante en la consolidación de Hamas porque a Israel le importaba varias cosas y quería aprovechar el crecimiento de esta corriente política del Islam político para debilitar a la OLP, primero. Luego, para autojustificarse de proclamar un Estado religioso que lucha en contra de fuerzas religiosas. Tercero, le conviene más a Israel enfrentarse a Hamas con sus planteamientos, con su ideología y con su línea, presentándolo como un movimiento terrorista, porque le es mucho más difícil afrontar a la línea moderada de la OLP, que ha optado por la vía pacífica de la lucha y que ha firmado
los acuerdos de Oslo con el Estado de Israel, que lamentablemente Israel ha borrado totalmente los acuerdos de Oslo, los ha violado absolutamente todos, y esto fue el motivo por lo que Israel ha fomentado y ha alentado la creación y el fortalecimiento de Hamas. Ahora, no es ningún secreto que Hamas es nuestro adversario político e ideológico, pero este es un pretexto que utiliza Israel para exterminar al pueblo palestino, porque un dato que pocos manejan, la totalidad de la militancia palestina, Al-Fatah, Frente Popular, Frente Democrático, Yihad Islámica, Hamas, todas las formaciones políticas, su militancia no llega al 11%. 11%. Toda la militancia palestina, todo el espectro político palestino no llega al 11%. Quiere decir que el 89% del pueblo palestino no está en ningún es movimiento. apartidista, es apartidista. ¿Y quién está pagando el costo? ¿Quién está siendo exterminado? El pueblo palestino, porque según la misma información que manejaba el Estado genocida de Israel, Hamas habría tenido en los mejores momentos unos 15 a 20 mil militantes armados. Hasta ahora, las cifras que se manejan y que están acreditadas superan los 65 mil asesinados. Quiere decir, el total de la militancia de Hamas 3,5 veces. Ya. Entonces, ¿quiénes son los que están perdiendo la vida? Las personas. Es el pueblo palestino. Sí, el pueblo palestino. Y este es el objetivo de Israel, exterminar al pueblo palestino, no solamente la Franja de Gaza, porque hay otro episodio que está ocurriendo en Cisjordania y que lamentablemente pasa desapercibido. Hay que tenerlo en foco también. Sí, pero me parecía importante que reflejaras cómo también sois adversarios políticos en ese sentido y cómo la mayoría de gente que está siendo asesinada, que es un relato de Israel, de que, no todos, ni los niños son terroristas, no existe ese movimiento de Hamas tan numeroso como para que haya matado a más de 60.000, asesinado a más de 60.000 personas. Creo que es importante que lo reflejaras porque la justificación que hacen es que, claro, es que todo el mundo está en Hamas y no es verdad, no es verdad. No. Ellos mismos, antes del comienzo de este genocidio, barajaban estas cifras de entre 15 y 20 mil militantes. Y esto también, muchas veces las comparaciones son fastidiosas, pero en tiempo de ETA, por el hecho de que ETA cometiera un atentado, ¿cómo se justificaría barrer al país vasco, al pueblo vasco, por lo que cometería un grupo como ETA? Yo no quiero hacer estas comparaciones. Y yo también quiero resaltar que de esta forma no se extermina a Hamas. Puede dar un efecto contrario, porque al victimizar a alguien, esto significa que contaría con la simpatía de otros. Hamas ha surgido en circunstancias determinadas y no estoy justificando nada de Hamas. Y ha tenido este crecimiento gracias a la política del Estado de Israel. Pero ojo, en el año 1948, cuando Israel comete el primer genocidio en contra del pueblo palestino, cuando comete la primera limpieza étnica en contra del pueblo palestino, no existía ni OLP, ni Al-Fatah, ni Hamas. Así que no puede justificar ni argumentar su genocidio
con la presencia o la existencia de una formación u otra. Esto ha sido ADN del sionismo, el ser genocida. Y aquí hay un apartado importante que hablas de la historia, ¿no? Has hablado de años previos y, claro, me gustaría que comentaras cómo era Gaza y Cisjordania antes del 7 de octubre, ¿no? Que se marca siempre como el inicio, el 7 de octubre, pero hay una historia previa antes del 7 de octubre que refleja muchos de los problemas que existen hoy en día. Yo voy un poco más atrás Sí, sí. que el 7 de octubre. Mucho más. Hasta el año 1948, Palestina era la más próspera de toda nuestra región. De toda nuestra región. Era la más próspera. El primer aeropuerto, la primera radio, todo lo primero fue en Palestina, en toda nuestra región. Y la gente vivía relativamente cómoda y convivía, independientemente del origen, del credo, la religión. La gente convivía hasta la llegada del sionismo. Y el sionismo con el sionismo empieza la confrontación, que es un invento del colonialismo occidental en nuestra región. Es una consecuencia y es una prolongación del colonialismo occidental en nuestra región. Me pregunto, ¿por qué Israel, estando en un territorio asiático, porque la Palestina histórica está en Asia, ¿por qué participa en Eurovisión si no es europeo? ¿Por qué juega la UEFA si no es europeo? ¿Por qué tanto ligazón con Europa si no es europeo? Geográficamente está en Asia. Y yo dejo esto como pregunta y les pido, por favor, que averigüen el porqué y les va a sorprender, porque es un proyecto colonialista e inversionista de Occidente. Y por eso, hasta el día de hoy, con todas las barbaridades y el genocidio que está cometiendo, Occidente aún lo protege, lo defiende, lo blinda y lo promueve como un ejemplo, como el ejemplo que hay que seguir, el modelo que hay que seguir. Bueno, en el año 67, hace 58 años, en el mes de junio, Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Pero no se conformó con esto, porque también ocupó parte del territorio jordano, el Valle de Arabá. Ocupó parte del territorio libanés, las granjas de Shabá. Ocupó parte del territorio sirio, los Altos del Golán. Ocupó parte del territorio egipcio, la península del Sinaí. El pequeño David, supuestamente, según el relato, amenazado por el gran Goliat, que pretende echarlo al mar, este pequeño David ha sido capaz de ocupar territorios de 5 países árabes, no de uno. Y siempre ha contado con el apoyo al Estado y al relato, que es incuestionable en Occidente. Antes del 7 de octubre, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, estaban bajo ocupación israelí. Y la Franja de Gaza, específicamente, desde el año 2007, sufría un bloqueo acérrimo por mar, aire y tierra. No entraba ni salía ni una mosca sin el control y consentimiento del Estado de Israel. Pero aún así, la gente sobrevivía de una forma digna. Ahora no queda edificio en pie, no hay ninguna escuela que funcione porque han sido destruidas. Las 16 universidades que había en la Franja de Gaza están totalmente destruidas. Por tercer año consecutivo,
los estudiantes palestinos están privados de su derecho a la educación, su derecho a la infancia, su derecho a la vida. Por tercer año consecutivo, el pueblo palestino está siendo desplazado forzosamente con el objetivo declarado de la limpieza étnica, que lo camuflan con un concepto de migración voluntaria. Te quitan el agua, la comida, los medicamentos, combustible, te bombardean la casa, la escuela, el hospital, absolutamente todo. No tienes que comer, que beber, y luego tu migración es voluntaria, es porque tú quieres. Y aún hasta ahora el pueblo palestino está arraigado en su tierra y no quiere ir a ningún lado. Fíjense, la extrema derecha pinta a la inmigración como el gran problema que amenaza a sus sociedades. En nuestro caso, no queremos migrar, queremos permanecer en nuestra tierra. Nos empujan a salir de nuestra tierra y cuentan con el apoyo de la extrema derecha. Sí. Entonces, es inconcebible esta paradoja y esta doble moral, este doble estándar, y hay que tener un dedo de frente, no dos, para ver la realidad y la incongruencia. Sí, está claro que hay intereses y que hay propaganda también, pero vemos todo lo que has comentado de esa migración forzosa, ¿no? Que te obligan a moverte cuando ya no dejan nada, aún ese arraigo que hay por la tierra y mantener el territorio. Pero no solo eso. Usted, por ejemplo, de formación es periodista. Se está prohibiendo el acceso a periodistas, se está asesinando a periodistas con la cámara puesta. Usted, que ha sido formado y que se ha formado sobre esto, ¿qué ataque a la información es en ese sentido de hasta qué nivel está llegando para que no se deje informar de lo que está ocurriendo dentro de la franja? Mire, esto una vez más demuestra la complicidad de ciertos sectores en Europa, Estados Unidos y otros lugares. En la Franja de Gaza, en los últimos 23 meses, han sido asesinados intencionalmente y han sido objetivo directo 247 periodistas. Es la suma de es mayor que la suma de todos los periodistas que han perdido la vida en conflictos. Solamente en la Franja de Gaza, 360 kilómetros cuadrados, 2.300.000 habitantes, han sido asesinados 247 periodistas. Yo me dirijo a los colegas periodistas y afortunadamente aquí en España yo puedo hablar de una mayoría absoluta de periodistas decentes que no comparten esto y denuncian. Pero hay que ir un poco más allá y a los grandes medios que aún hasta ahora censuran el material palestino, hasta el día de hoy. Y hasta hoy no le exigen seriamente a Israel permitir el ingreso de periodistas para transmitir la verdad. Lo que está ocurriendo. La verdad. Se supone que el periodismo tiene que dar a conocer la verdad, aunque en los últimos tiempos lo que abunda es la desinformación más que la información. Y quiero insistir, no generalizo. Yo sé que hay muchos periodistas, la mayoría son honrados y son serios, son solidarios con la profesión y con los colegas, pero hay importantes medios que no lo son. Ya. No, y además vemos cómo este asesinato a periodistas
viola normas internacionales, pero no solo eso, sino siempre hemos oído que en la guerra hay normas, ¿no? No atacar hospitales, no atacar a periodistas, ni a trabajadores humanitarios que también han sido asesinados, no negar el acceso a comida y medicamentos. ¿Por qué se permite que se quiebren las normas internacionales y cómo afecta esto al derecho internacional presente y futuro para futuros conflictos? Si no hay normas... Mire, yo la verdad es que no quiero ser alarmista, pero como se manejan las cosas y estamos en una época de transformaciones, pero nada augura nada positivo hasta ahora porque se está imponiendo una nueva doctrina en la política internacional liderada por Estados Unidos e Israel, que se basa únicamente en la fuerza y nada más que la fuerza. El chantaje, el matonismo, un comportamiento simplemente mafioso, que transgrede absolutamente todas las normas, reglas, reguladores, derecho internacional, etc. Fíjese en 23 meses de genocidio que está cometiendo Israel, no ha habido absolutamente ningún crimen de guerra tipificado que no haya cometido el Estado de Israel. Ninguno. Asesinato de personal sanitario, asesinato de personal humanitario, asesinato de personal académico, asesinato, absolutamente de todo. Utilizar el hambre como arma de guerra. No permiten el ingreso de medicamentos. Destrucción sistemática y total de los hospitales. Prácticamente todos los crímenes de guerra habidos y por haber los está cometiendo Israel. Pero, ¿por qué ocurre esto? Simplemente porque puede. ¿Y por qué puede? Porque se le permite. Porque no ha tenido que pagar nunca un costo por lo que hace. Y siempre cuenta con el aval, la protección y el blindaje de las grandes potencias. Hablabas de una nueva doctrina global del derecho internacional que está primando esta nueva dirección con Trump de Estados Unidos. Esa fuerza, ¿no? Esa derecho internacional a través de la fuerza. Lo vimos como el propio presidente de los Estados Unidos subió a sus redes sociales un vídeo con inteligencia artificial sobre su proyecto para la Franja de Gaza, ¿no? Con rascacielos y turismo. De los escombros y la destrucción, hablaba de resort y paraíso casi, ¿no? Entonces, estamos ante la mayor limpieza étnica desde la Segunda Guerra Mundial y el presidente de los Estados Unidos está hablando de crear un complejo turístico. ¿Hasta dónde vamos a llegar a la falta de valores y la falta de principios, sobre todo viniendo de dirigentes como este tipo? Mire, aquí hay un tema que hay que tener muy presente, que es la normalización de lo inaceptable. Fíjese, el tema de la ocupación empezó con Palestina, ocupación por parte de Israel. Ya no es ninguna novedad que Palestina está ocupada. Es algo normal, ya se normalizó. Luego, el presidente Trump reconoce la anexión de territorio palestino, sirio y de otros al Estado de Israel. Ahora el presidente Trump le pide a los ucranianos renunciar a parte de su territorio. Se está normalizando la ocupación. Pero el propio presidente Trump en algún momento piensa, no sé si aún piensa, yo pienso que no ha renunciado, a anexarse Canadá, Greenland, no hay que olvidar de eso. Panamá, es porque se ha normalizado la idea de la ocupación. Lamentablemente, el común de la gente que acepta normalizar estas ideas no están conscientes de la gravedad de esto, porque si ayer fue Palestina, hoy Siria y Ucrania,
el día de mañana cualquier parte del mundo puede ser también víctima de lo mismo si se ha normalizado. Lo mismo el tema de la expulsión de la población de la Franja de Gaza y la construcción de resorts. Detengámonos un instante y pensemos, ¿cuál es la esencia del sistema capitalista? Es la propiedad privada, que es algo sagrado. El señor Trump, que es un empresario y que tiene muchas propiedades, si alguien pensara en quitarle una de sus propiedades, ¿cuál sería su reacción? ¿Y cómo le quita a todo un pueblo, además de sus propiedades, su patria? Yo entiendo que el capital no tiene patria, pero las personas sí tenemos patria. Y en el caso de Palestina, somos un pueblo milenario muy arraigado en nuestra tierra y en nuestra patria. Es sumamente grave esta nueva doctrina y nadie puede sentirse ni ajeno ni lejano. Porque en algún momento puede verse afectado. Sí. Y creo que esa nueva deriva del derecho internacional, cuando no hay normas, quedamos en la selva desprotegidos, ¿no? Yo creo que, enlazando con España, porque parece que los movimientos de derechas en Europa y en Occidente se han arraigado a estas barbaridades, ¿no? Y podemos escuchar cómo aquí, incluso Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, nos tacha a la izquierda de antisemitas. Habla de que pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata que yo te daré una comunidad, tú mata que yo te daré un Estado. Ayuso defendió que Israel está bombardeando Gaza porque no puedes poner fin a Hamás con flores. Y luego que reconocer el Estado palestino es premiar a los terroristas de Hamás. ¿Qué piensa, ya no solo como embajador, sino como ciudadano palestino, cuando oye estas barbaridades de dirigentes que deberían respetar el derecho internacional? Mire, el derecho internacional es un conjunto y uno no puede elegir una parte y abandonar la otra parte. Los derechos de los pueblos no dice con la excepción del pueblo palestino. Y por lo tanto, cuando ciertos sectores se muestran tan humanitarios cuando se trata de Israel y tan inhumanos cuando se trata de Palestina, porque yo quisiera que ellos una sola vez condenen el asesinato de niños como lo han hecho al condenar a Hamás. Correcto. Aunque sea una sola vez, porque decir esto no cuesta nada, porque saben que Israel tiene los medios y el poder y los palestinos somos la parte débil, por lo tanto ellos no tienen que pagar ningún costo. Pueden imaginar si yo dijera que Israel no tiene derecho a existir. ¿Cuál sería la reacción de estos mismos que le quitan el derecho al pueblo palestino, su derecho a tener un Estado propio? ¿Y por qué aceptan que Israel le niegue al pueblo palestino nuestro derecho a tener nuestro propio Estado? Aquí, una vez más, se pone en evidencia la hipocresía y la doble moral. Yo no voy a hacerme referencia específicamente a ningún líder, pero les pido ser consecuentes con lo que dicen tener de valores y no ser selectivos, porque no existe el humanismo selectivo ni el humanismo a medias. No existe. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor y yo le pregunto a quien me escuche, ¿cuál es el mérito de X de haber nacido en Alemania o en Suecia o en Galicia? ¿Y cuál es el defecto mío por haber nacido en Palestina? ¿Acaso ellos han tenido algo que ver con su lugar de nacimiento? ¿O fue la casualidad que hayan nacido ahí? Sí. ¿Y qué culpa tengo yo? Lógicamente, yo me siento orgulloso de mi palestinismo,
y no renuncio a Sí, pero que ser todos palestino. somos seres humanos Sí, y sí, tenemos los pero- mismos derechos. pero yo no elegí nacer en Palestina. Tal vez, si no hubiera nacido en Palestina, por lo que representa la lucha del pueblo palestino, me identificaría con la lucha del pueblo palestino y me sentiría palestino por identificación, si no hubiera nacido ahí. Pero, ¿cuál es su mérito de haber nacido en un lugar determinado y qué derecho esto le otorga para emitir juicios y sentencias sobre los demás? Correcto. Sí, no, además, también me gustaría ver si encuentras algún porqué, tanto en España como en la Unión Europea, vemos ese enlace que hay de la derecha y la ultraderecha con el Estado de Israel y los posicionamientos que están asumiendo con respecto a este genocidio, este conflicto. Entonces, ¿qué relaciones hay y por qué la derecha europea y en España la derecha y ultraderecha no atienden a razones ni se ponen en clave con esa doble moral que vemos, por ejemplo, con Ucrania, que ahora hablaremos? Es decir, ¿por qué en unos sí y en otros no? ¿Y qué relaciones hay? Mire, yo no quiero descalificar a nadie, ¿eh? Pero la derecha es heredera de la derecha de hace 80 años. Y hay muchos principios que comparte la actual derecha con la derecha del siglo pasado. No siempre la derecha fue tan ligada a Israel. Durante mucho tiempo, la derecha europea fue antisemita. Tenía un gran complejo de judeofobia y son ellos los que persiguieron durante mucho tiempo a los judíos. Esto no es ningún secreto. Sí, sí. La izquierda, todo lo contrario. Al principio, cuando se creó el Estado de Israel, lo veía como, la izquierda, lo veían como un modelo progresista y muchos se identificaban con este proyecto al punto que algunos llegaron a asociar los kibbutz con los soviets, que serían dos modelos con la misma esencia. Y muchos de la izquierda iban a pasar temporadas en los kibbutz. Cuando la izquierda se da cuenta de la esencia del sionismo, que es fascismo, que es nazismo, se distancia la izquierda. Y cuando los otros se dan cuenta que comparten muchos ideales, entonces se produce este acercamiento. Pero al fin y al cabo, yo pienso que más allá que cualquier cosa son los intereses, y principalmente intereses económicos que ligan a este sector con el Estado de Israel y con su protector, tanto Estados Unidos como Alemania y otros. Y no hay que dejar de mencionar el complejo histórico de culpabilidad hacia los judíos. Pero más que tranquilizar o aliviar su conciencia por lo que cometieron en contra de los judíos durante tanto tiempo, hoy están siendo partícipes de un proceso similar que cometieron hace tiempo en contra de los judíos, pero ahora cambia el objeto de este proceso de exterminio que es el pueblo palestino. Hemos hablado de la Unión Europea. Si quieres un poco de agua, no. Hemos hablado de la Unión Europea y el exalto representante para la Unión Europea, Borrell, ha acusado a la Unión Europea de una doble moral que no se va a entender en lo que es la nueva disputa en el mundo, ¿no? Entonces, esa doble moral que no se entiende con respecto a la forma en la que se actúa con Ucrania, con lo que se actúa con Palestina. ¿Qué papel ha jugado Borrell en el tiempo que ha sido alto representante y ese cambio que ha existido, cómo se ha visto afectado? Mire, yo no quiero personalizar, pero yo pienso que la mayoría de los políticos españoles, y yo quiero resaltar figuras internacionales de la política que fueron o son españoles, y que han ocupado
importantes cargos, tanto en la OTAN como la Unión Europea, etc. Y ellos sí han tenido mucha claridad y tal vez tengan menos complejos que otros. Ya. Y entre estos se encuentra el señor Borrell, que ha tenido no solamente la conciencia, sino también el valor y la voluntad de romper el silencio, porque el silencio es cómplice. Y yo quiero destacar una frase que dijo el señor Borrell la semana pasada o la antepasada, que Europa ha perdido su alma. A mí me duele decir esto. Yo pienso que es muy valiente Borrell al atreverse a decir esto. Yo quiero también hacer una diferencia entre la actuación de los individuos y la actuación de las políticas en Europa, porque yo quiero aprovechar para resaltar, reconocer y agradecer las manifestaciones no solamente de solidaridad con el pueblo palestino, sino de rechazo al genocidio y demandar el fin del genocidio y la ocupación en Europa. Han sido múltiples las voces, las organizaciones, las manifestaciones Ahora mismo a lo está largo, la flotilla en sí, el Mediterráneo. a lo largo y ancho de toda Europa. Y quiero agradecerle a los pueblos. Nuestros amigos europeos nos hablan siempre de la democracia. Y se supone que la democracia, en un sistema democrático, los gobernantes tienen que reflejar la voluntad de los pueblos. Y aquí yo veo mucha diferencia entre la opinión de los pueblos y las políticas de los gobernantes. Y también es importante que nuestros amigos europeos no sigan hablando de la democracia israelí y que comparten los mismos valores, porque si comparten los mismos valores serían genocidas, porque estos son los valores del Estado de Israel. Y la democracia no es aplicar un sistema de apartheid y de castas y de etnias y segregación racial. Esta es la política israelí. Estos son los valores del sionismo y del Estado de Israel. Así que yo le pediría que, por favor, no sigan hablando de que comparten los mismos valores de Israel. Bueno, es cierto que en las últimas elecciones europeas hubo un avance importante de movimientos de ultraderecha, muy ligados y muy convencidos de los mensajes que manda el gobierno de Israel. Y en el propio Israel vemos también que hay movilizaciones en contra de su gobierno. Vemos también que hay gente en contra del plan de ocupación de Palestina y de la Franja de Gaza. ¿Cree que la situación sería distinta si en Israel no gobernara la derecha y la extrema derecha? Al igual que en Europa, cuando hablas de que no tenga alma, el pueblo sí que se manifiesta, sí que se solidariza. Quizás esté vinculado más a un movimiento ideológico más que a los pueblos. Yo espero que la Unión Europea, sus pueblos, sus países, yo quisiera que el mundo entero no llegue al nivel de Israel, porque en Israel yo valoro mucho estas voces valientes que se alzan en contra de la ocupación. Pero lamento decir que no es un fenómeno a nivel de Israel. Son voces valiosas, pero individuales, que no tienen ni el impacto ni la influencia para cambiar la política israelí. Israel, desde su creación en el año 48 a la fecha, ha implementado un sistema de adoctrinamiento. El resultado es que hay una sociedad israelí de extrema derecha, fascista. Es la mayoría de la población israelí, de la sociedad israelí.
En Europa aún, y espero que nunca lleguen a esto, lógicamente el contexto es diferente, la realidad en Europa es distinta, y yo tengo la certeza y la esperanza de que nunca llegue la extrema derecha a dominar el escenario político total en Europa, porque esto sería el fin de la humanidad. También la derecha tradicional, el centro y la izquierda, tienen que asumir que hay desafíos y yo no soy quien para dar lecciones. Pero hay que tener presente que hay ciertos desafíos que el fascismo se aprovecha y capitaliza el malestar de ciertos sectores, y si el fascismo es capaz de capitalizar esto porque ve estos problemas, yo pienso que los demás también deben ser capaces de ver esta realidad y tratar de dar soluciones. Sí, sí. Y ya para acabar, vamos poniendo fin, sí que me gustaría que mandaras un mensaje, porque hay mucha gente concienciada sobre el genocidio que está ocurriendo y la falta de derechos humanos, pero me gustaría que para finalizar pudiera mandar un mensaje tanto a la población en España que aún no lo tiene claro, no está convencida o que está engañada con la publicidad que se está dando, y les mandar un mensaje diciendo lo que está ocurriendo y cómo podrían cambiar las cosas. Mire, yo siempre le digo a nuestros interlocutores que no sean anti-israelíes, que no sean pro-palestinos, que simplemente busquen la verdad. A estas alturas y con los medios a disposición, hoy todos tenemos acceso a la información, pero muchos prefieren quedar en su comodidad y seguir siendo víctimas de la desinformación. La información está y todos podemos tener acceso. Yo le pido a todos que busquen la verdad y una vez con la verdad en la mano, que decidan y que privilegien su humanidad, que no sean ni anti ni pro, simplemente que aboguen por la vida, por la humanidad. Me extraña ciertos sectores que dicen ser muy cristianos y que van a misa y luego tienen actitudes, opiniones que no concuerdan con la fe que supuestamente tienen. Hay que tener claro que el hecho de haber nacido en un lugar no es ningún mérito. Hay que tener presente que todos los seres humanos somos iguales si tenemos las mismas oportunidades. La Europa colonialista, que ha despojado el tercer mundo durante tanto tiempo de sus riquezas, buena parte de su riqueza, Europa, es producto del despojo que ha ejercido en contra de estos pueblos que han sido privados de sus derechos más elementales. Y este desfaz de nivel de desarrollo es producto de aquellas políticas. No es porque los africanos son salvajes, no es que los asiáticos sean no sé qué, ¿no? Simplemente fueron víctimas de las políticas colonialistas. Me temo que hay sectores en Europa que nunca han abandonado sus posiciones colonialistas. Yo les pido que, por favor, que tengan conciencia que vivimos en el mismo planeta. Estamos condenados a convivir en el mismo planeta, en este mundo que es nuestro y de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hagamos lo mejor, como estamos condenados a vivir en el mismo planeta, de hacerlo de la mejor forma posible.
hagamos que convivamos, que nos tratemos de iguales a base de respeto, de igualdad y de trabajar por el futuro de todos. Este es nuestro mensaje. Los valores humanos son los mismos, porque libertad es libertad en Vietnam, en España o en Colombia. Justicia es justicia, sea en Alemania, en Inglaterra o en Palestina. Paz es paz, sea en Chile, en Luxemburgo o en China. En todas partes, los mismos valores. No pueden ver esto de una forma distinta. Muchas gracias, embajador. Gracias por acompañarnos hoy en el Contrarrelato y dar esa visión del mundo y dar a conocer la realidad de lo que está ocurriendo con el genocidio en Palestina. Muchas gracias. Gracias. Nuestro mensaje siempre es de justicia, paz, libertad y futuro. Gracias. Gracias.